Hola, en este video estaremos viendo cómo aplicar las estructuras de ingreso, salida y procesos de datos en lenguaje C. Para ello, veremos en primer caso la estructura de entrada de datos, el cual uno de los símbolos que estábamos utilizando en la nomenclatura actual era el paralelogramo con la flechita indicando que ese era un ingreso de datos y ese dato ingresaba en la variable a tratar. En el caso del lenguaje C, nosotros vamos a estar basándonos en la biblioteca estándar del lenguaje, que está comprendida en stdio.h. Una de las tantas funciones que tiene el lenguaje C para ingreso de datos es la denominada scanf. La función scanf nos permite el ingreso de datos, en el cual tiene un formato particular para ser utilizado. Uno tiene que identificar en la variable qué tipo de dato va a ingresar. Tienen que indicar primero acá qué tipo de dato va a ingresar. Luego, sobre qué variable se va a guardar ese dato. Tener particular atención en que cada vez que yo pongo el nombre de la variable en la función scanf, debe ir acompañada con el símbolo ampersand. Entonces, tipo de dato a ingresar, nombre de la variable donde se va a almacenar el dato y acordarse de acompañarlo siempre con el símbolo de ampersand. Una tabla que me indica los tipos de datos, cómo se define. Siempre el tipo de dato va a ir por ciento y el tipo de dato. Por ciento D para un número entero, por ciento F para un número real, por ciento C para un carácter, por ciento S, por ejemplo, para una cadena de caracteres, o sea, una palabra. Entonces acá podemos definir el tipo de dato de ingreso y dónde se guarda esa variable, ese dato a ingresar. ¿En qué variable se guarda ese dato ingresado? Un par de ejemplos. Si voy a ingresar un valor entero, scanf %d estaría indicando que el tipo de dato va a ser entero, y el nombre de la variable donde se va a guardar ese dato a ingresar. Si voy a ingresar un número real, scanf %f, y si es una cadena de caracteres, %s. Tener presente que siempre va acompañado con el símbolo, el ampersand, y el nombre de la variable. Si yo voy a sacar datos, los símbolos a utilizar podrían ser el paralelogramo o la salida por pantalla, indicando que va a ser una salida de datos. La función que nosotros vamos a utilizar en nuestros programas va a ser la función printf. Tener en particular también atención que tanto scanf como printf van escritos con minúsculas. Recuerden que el lenguaje C es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esta función también contiene dos partes, uno que es código formato y otro la lista de variables a mostrar. Código formato comprende dos cosas: el mensaje a mostrar y los tipos de datos a mostrar. Siempre entre comilla doble va a ir el mensaje que yo quiero mostrar acompañado dentro del mensaje el tipo de datos a mostrar, que indica qué tipo de datos son las variables que yo quiero mostrar. Cuando yo quiero mostrar una variable dentro de un mensaje, tiene una forma particular de ser escrita. Yo como printf, el mensaje, la distancia es, y en vez de poner el nombre de la variable donde quiero que aparezca, pongo el formato del tipo de dato que quiero que aparezca acá. Y a continuación, una vez que termine el mensaje, pongo coma y pongo la variable. En este ejemplo, podemos ver cómo dice, la distancia es %f, kilómetros, que cuando se ejecuta lo que se va a mostrar va a ser, la distancia es 20.3 kilómetros. Se completa a donde dice %f por la variable f distancia. Si yo tengo otro ejemplo, dos valores, entonces tengo el mensaje, el valor 1 es %d, que indica que aquí va a ir un dato entero, y el valor 2 es %d también para indicar otro dato entero. Y a continuación coma y la lista de variables, y valor 1 y valor 2, que son las variables a utilizar.
Cuando yo ejecuto, el mensaje que se va a mostrar en pantalla va a ser el valor 1 es 15, o el valor que tenga en ese momento la variable y valor 1, y el valor 2 es 43 en este caso, como ejemplo, que sería el valor que tendría el valor 2. Entonces, se pone el tipo de dato y luego la lista de variables. Otro ejemplo, pero incorporando un carácter de control que sería el /n, que es el carácter enter. Entonces puedo mostrar que en la pantalla aparezca uno por debajo del otro, donde puedo ver dato 1 %d, me muestra el valor de la variable y valor, y /n no aparece /n acá, sino que aparece, me genera el carácter especial enter, que significa en la próxima línea. O sea, este /n significa nueva línea. Nueva línea de escritura, pasamos a la nueva línea y el dato que sigue se escribe por debajo. Cuando yo quiero trabajar con un proceso, recordarán que era el símbolo rectángulo que me genera una operación, tengo que tener en cuenta que en un proceso el operador de asignación en el lenguaje C es el igual. Recordarán ustedes que en el diagrama de flujo el operador de asignación era la flecha apuntando hacia la izquierda. Todo lo que estaba a la derecha se asignaba hacia la izquierda. Bueno, aquí en el lenguaje C el operador de asignación va a ser igual. Entonces, variable igual 3, donde este símbolo de igual me está indicando no es una comparación, sino es una asignación. Entonces, podemos ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero ingresar el teclado dos números enteros, sumarlos y mostrar el resultado en pantalla. Lo primero que tengo que hacer en el código C va a ser incluir las bibliotecas estándar, generar la función main, la función principal, la ingreso de nuestro código, definir las variables a utilizar, valor 1, valor 2, una variable de resultado, ingresar los datos con scanf, ingreso valor 1, ingreso valor 2, acá tengo el ingreso de datos, o sea, recordad que en estos tres primeros renglones, cuando hago la declaración, solo se reserva en memoria la cantidad necesaria de memoria para almacenar estos datos. Con scanf hago el ingreso de los datos. Luego realizo un proceso de suma y muestro en pantalla. En este caso, mostrar en pantalla, tengo la suma entre un tipo de dato determinado y otro tipo de dato, da un tipo de dato entero. Tengo tres tipos de datos más, que luego tengo la lista de variables que reemplazarían ese tipo de dato. Y valor 1 reemplaza aquí. Podemos rayar un poquito. Podemos ver que y valor 1 va a reemplazar aquí. Y valor 2 va a reemplazar aquí. Y el resultado reemplazaría aquí. Vamos a ver esto un poquito en un ejemplo. Cómo quedaría en la codificación. Aquí lo tengo copiado. Podemos ver en el entorno de programación ese mismo código que si lo ejecutamos podemos observar que me pide el ingreso de dos números, 23, 45, y me da el resultado. La suma entre 23 y 45 da 68. Donde figuraba %d podemos observar que se reemplazó por el valor de la variable. Entonces aquí hemos visto cómo reemplazar en el lenguaje C las estructuras de ingreso de datos, salida de datos y proceso.